Un Henderson completo ver 0.5, 1.0 Hendersons. Un descarrilamiento lo suficientemente significativo como para impedir que el grupo alcance el final previsto. El principio se mantiene en todo lugar y época. Si planeas algo indebido, un grupo pequeño y privado es el mejor lugar para estar. La escena se desarrollaba en una mansión remota al borde de la capital. Según los registros públicos, un aristócrata de baja casta había vaciado su billetera para comprar esta propiedad como una segunda residencia para la temporada social de invierno. En la práctica, el lugar servía como escondite secreto para un puñado de nobles. Todos ocultaban sus identidades con capas, ya fueran encantadas o bendecidas, diseñadas para disimularlas en extremo. Si no hubieran intercambiado talismanes de antemano para reconocerse, podrían haberse mirado a los ojos y, al girar la vista, olvidar por completo que alguna vez se habían encontrado. Su cautela no conocía límites. La mansión en la que estaban no pertenecía a un miembro de su facción, sino a alguien de una subfacción trivial dentro del grupo. A pesar de tener prácticamente nada que ver con sus esfuerzos, el propietario había sido forzado a permitir que el grupo clandestino la renovara a lo largo de varios años, hasta que finalmente se convirtió en una fortaleza a prueba de espías. No contentos con usar capas anonimizadoras, los participantes también habían llegado en un carromato de trabajo estándar. Estos nobles habían renunciado a la comodidad de un carruaje suspendido para ser transportados en la parte trasera de un carro cargado con mercancías. La importancia de esta reunión no requería más explicaciones. Con eso somos todos, dijo un hombre, presumiblemente el cabecilla, mientras observaba la sala física y mágicamente aislada, contando las cabezas. En total, 6 personas estaban sentadas alrededor de una mesa rectangular. Asintieron a sus palabras y comenzaron a desplegar sus propios documentos para que todos los vieran. He preparado todo según el plan. El día señalado, todos los guardias en servicio serán de los nuestros. Excepto el capitán. Eso también está cubierto. Después de mover algunos hilos, logré que su superior lo invitara a una audiencia ese día, dejando solo al vicecapitán presente. Perfecto. El vicecapitán es solo un caballero. Un poco de presión desde arriba será suficiente para mantenerlo a raya. Por mi parte, he logrado que el personal operativo del puerto esté bajo nuestra órbita. Nuestros infiltrados son ideales, harán el trabajo, pero serán fáciles de descartar al final. El reclutamiento de meigas también ha ido bien. 5 de nuestros compatriotas han desarrollado métodos para suplantar los hechizos de seguridad. Incluso si un rayo cae del cielo, el colegio no detectará nada. Uno a uno, los miembros del pequeño grupo presentaron sus informes. Los archivos desparramados sobre la mesa estaban marcados con palabras como confidencial, prohibida la transcripción y reubicación prohibida. Cada página estaba protegida con fórmulas arcanas presurizadas para evitar alteraciones, copias o movimientos no autorizados fuera de su ubicación original. Que sistemas de seguridad tan potentes siguieran intactos era prueba de los secretos que eran estos documentos gubernamentales, pero poco importaba cuando los ladrones tenían tanto dinero e influencia como ellos. ¿Qué hay de los materiales? No pudimos conseguirlos la última vez, no se preocupen. Ese entrometido del contador principal estará demasiado ocupado volviendo a casa para heredar el título de la familia, me he asegurado de ello. Aunque no he logrado que su reemplazo entre en nuestro círculo, dudo que sea un problema. Es solo un burócrata que maneja números. Mientras nuestros documentos estén en regla, imagino que se contentará con jugar con su abaco. ¿Y qué hay de la iglesia? Recuerdo que teníamos dificultades para encontrar incentivos que movieran sus hilos. Convocamos a unos holgazanes para generar problemas en sus filas. Lo último que supe, habían retomado sus interminables debates sobre que Dios debería tener mayor control sobre el asunto. Con el debut en el horizonte, esa simple chispa ha mantenido al clero muy ocupado. Entonces todo está en orden. Ahora, bien, todos los presentes sabían lo que seguía, y dirigieron sus miradas hacia el hombre que lideraba la conversación. Según la costumbre imperial, el líder se sentaba solo en el extremo corto de la mesa. Tras escanear a los demás por un momento y hacer una pausa dramática, sacó una gran hoja de papel de su bolsillo y la extendió sobre la mesa. Por mi honor, esto es absolutamente impresionante. Vaya, es una recreación perfecta. Siempre tuve fe en ti, pero esto es simplemente increíble. Un plano dotado con la más alta tecnología anticopia se desplegó sobre los demás documentos. Representaba un barco, un leviatán de nave con forma de flecha alargada y achatada. Notas escritas por los diseñadores originales cubrían el papel junto con cálculos apresurados, estos últimos, sin duda, relacionados con la carga total y la resistencia que el producto final podía soportar. El documento era lo más cercano a lo real que podía ser una falsificación.
En la parte superior figuraba el título, Nave de Conquista Aérea, clase Seracía, nombre clave. Hace 20 años, el concepto inicial de este proyecto marcó un punto de inflexión en los grandiosos planes del imperio para construir una armada voladora, y aquí estaba el diseño completo. Era cierto que las especificaciones finales incluían pequeños ajustes, pero para casi todos los propósitos, era la versión real. Los verdaderos modelos se encontraban en un dique seco en el mayor aeródromo de todo Orain. Situado en Kolnia, la capital del condado Biorum, talentosos ingenieros trabajaban actualmente en el aparejo para preparar su primer vuelo de prueba, programado para dentro de medio año. Es hermoso. Me asombra que hayan logrado hacer algo tan masivo y tan ligero a la vez. Pero realmente bastarán 6 hornos arcanos para levantar una nave de este tamaño. Mira cuánto más grande es este diseño en comparación con la primera aeronave. Me preocupa que se desmoron tan pronto como los encantamientos de refuerzo físico se desgasten. Pero fíjense aquí, han refinado alquímicamente tanques llenos de gas más liviano que el aire utilizando magia de seto para soportar el peso. Esto no es un Alexandrin, no necesitará ni una gota de maná para mantenerse unido. Nombradas en honor a una antigua gobernante del imperio, 3 naves tentativamente bautizadas como clase Seracía ya estaban en producción, sin embargo, sus construcciones eran aún experimentales. Cada una contaba con un arsenal ligeramente distinto para confirmar la navegabilidad aérea de diversas configuraciones antes de avanzar a la producción en masa. El cielo aún no era dominio de la humanidad, y muchos problemas solo podían descubrirse después de que una nave despegaba. Aún así, las nuevas naves de conquista estaban extremadamente cerca de ser perfectas. Al dividir las naves en segmentos, cada pieza podía construirse de forma individual, lo que facilitaba un ensamblaje rápido, cualquier daño podía repararse con la misma velocidad simplemente reemplazando las partes rotas. Aunque el despegue y el control requerían enormes cantidades de maná, la nave estaba equipada para transportar mucho más combustible del necesario. Este margen en el sistema significaba que cualquier revisión futura sería un juego de niños, incluso si el resto del mundo lograba alcanzarlos, las naves podrían ser remodeladas con facilidad y enviadas de nuevo al frente con un nuevo arsenal de juguetes. Nadie podía negar la elegancia absoluta de su diseño. La de Resea y sus hermanas eran damas de gran rango, listas para moldear la historia del siglo venidero. Impresionante. La destrucción del Alexandrin ocurrió cuando estaba en el puerto, durante un error de mantenimiento, y la facilidad de reparación de este nuevo modelo es una solución inteligente para evitar los mismos errores. Es verdaderamente una lástima, ciertamente lo es. Si tan solo este diseño hubiera sido nuestro, si tan solo. Entonces esos advenedizos habrían permanecido en su lugar, pero para los reunidos aquella noche, no eran más que una pandilla de brujas perversas. El estado actual del desarrollo imperial de naves aéreas estaba dominado por simpatizantes del emperador reinante, a pesar del increíble impulso de la industria, solo unas pocas personas clave impulsaban activamente el progreso. En otras palabras, las enormes subvenciones otorgadas por el Estado estaban controladas por un pequeño grupo cerrado. Además, serían ellos los únicos celebrados en caso de éxito, algo que, indirectamente, debilitaría las posiciones de muchos en campos relacionados. El conde Agrippina von Ubiorum, figura preeminente en el mundo de la aeronáutica, mantenía un control extremadamente estricto sobre los fondos públicos que se le habían confiado, con grandes resultados. Su escrutinio no solo mantenía a raya a los posibles espías, sino que le había permitido acelerar el desarrollo al punto de completar tecnologías que se pensaba estaban a un siglo de distancia en solo 20 años bajo su liderazgo. Lo que había logrado ya era suficiente para garantizar que sería recordada para siempre como una de las figuras más brillantes en toda la historia riniana. Sin embargo, como siempre, las reacciones de aquellos superados por héroes que definían la historia eran tan apasionadas como amargas. Los riesgos eran demasiado altos. Quedarse atrás en el sector de las naves aéreas podía significar la ruina, incluso ahora, la brecha económica entre los participantes y los que quedaban fuera se estaba volviendo insalvable. Tal vez la absurdidad de la situación se describa mejor con un ejemplo. Hubo un vizconde que lideraba una facción de tamaño mediano. Pero, por un giro del destino, sus tierras fueron consideradas el lugar perfecto para una de las pocas instalaciones de construcción de naves aéreas del imperio. Ese hombre ahora era un conde y una de las personas más ricas de todo el país. Historias impactantes de éxito inevitablemente engendraban envidia e interferencia. Aunque todos los nobles imperiales compartían la mesa de la nación que llamaban Rain, muchos no podían soportar ver que las copas de los que tenían a su lado se llenaban con vinos más finos que los suyos. Como era de esperarse, surgieron conspiradores decididos a sabotear el progreso para provocar una reorganización del statu quo.
Una vez que las posiciones quedaran vacantes, se lanzarían para reclamar su parte del pastel. Pero si esos contenedores de gas que emplean soportan una porción significativa del peso, también son un punto de debilidad. ¿Estoy entendiendo eso correctamente? El cabecilla dirigió su pregunta a uno de sus subordinados en particular, quien asintió con plena confianza. El experto en Capucheido sacó otro documento y lo extendió para que todo lo vieran. Contenía cálculos basados en las especificaciones públicas que detallaban cómo derribar la nave aérea. Es correcto. Mis colegas y yo hemos calculado que destruir un tercio de los tanques de la nave seguramente provocará que se estrelle. Este método es mucho más fiable que intentar manipular los complejos sistemas místicos a bordo, y si el emperador está en la nave en ese momento, se verá obligado a replantearse a quién confía estos proyectos en el futuro. Un coro de risas bajas y siniestras resonó en la habitación. La forma más efectiva y confiable de arruinar la reputación de alguien era hacerlo responsable de un fracaso imperdonable ante la vista de su superior y del público general. Aunque los vuelos de prueba se llevarían a cabo en secreto, el viaje inaugural de la nave llevaría al propio emperador. Si lograban infiltrarse y sabotear discretamente los tanques de aire unos días antes de ese momento, el statu quo del sector tendría que cambiar. Aunque el proyecto traía riquezas incalculables a quienes triunfaban, también implicaba castigos equivalentes para quienes se iban, muchos perderían el privilegio de participar, y algunos incluso podrían ser despojados de sus tierras. En el peor de los casos, existía una posibilidad real de que el propio emperador fuera depuesto y reemplazado por alguien más afín a la causa de los conspiradores. Bueno, entonces... todo está listo, así es. Les dejo el resto a ustedes. Recuerden, garanticen el fracaso, pero no hasta el punto de causar una catástrofe. Sería una verdadera pena tener que descartar este diseño por completo. Pronto los fondos para reconstruir la nave recaerán sobre nosotros. Me pregunto si no habrá alguna forma de reclamar también el aeropuerto de Colnia. Me encantaría ver la cara de esa altiva Matusalén cuando le rompamos no solo su nariz respingada, sino también esas orejas puntiagudas. Es bien sabido que la condesa Tauma Palatina es tan hermosa. Imagino que su reacción sería un espectáculo digno de ver. Mientras las risas contenidas del grupo comenzaban a convertirse en una carcajada descontrolada, uno de los miembros notó algo extraño. Giró hacia la salida y levantó un dedo para pedir silencio a sus compañeros. A lo lejos se oían voces, incluso gritos. El clamor se unió al distante sonido de metales chocando, creando la inconfundible cacofonía de una batalla. No puede ser. ¿Qué está pasando? Llamemos a nuestros guardias para... No, primero escapemos. Esta habitación tiene una trampa y secreta, sí cierto. Rápido, tomen los documentos. Los mercenarios nos comprarán suficiente tiempo. A pesar de su sorpresa por haber sido descubiertos, los conspiradores lograron reunir sus pertenencias y prepararse para huir. Sabían que incluso el plan más cauteloso no podía permanecer completamente oculto, y ya habían preparado una ruta de escape de antemano. Además, esta propiedad contaba con más guardias de lo que el título nobiliario de su propietario habría hecho pensar. Mejor aún, todos ellos eran mercenarios y espadachines errantes que trabajaban para cualquiera que pagara el precio adecuado. Su captura implicaría una mínima fuga de información. ¿Dónde estaba la trampilla? ¿Lo recuerdas? Por aquí, uno de los conspiradores, que tenía poco que empacar, preguntó por la ruta de escape, y otro buscó con destreza en un gabinete falso. Al manipular las ornamentaciones metálicas en sus bordes en un orden específico, aparecería una salida oculta, pero una duda insidiosa se apoderó del hombre que ingresaba el código. ¿Por qué su compañero había preguntado dónde estaba la trampilla? Este escondite había sido diseñado en conjunto por todos los miembros, y ninguno de ellos era tan estúpido como para simplemente olvidarlo. Sin embargo, no llegó a reflexionar mucho más antes de que sus pensamientos se desvanecieran en el reino de la inconsciencia. El hombre que había hecho la pregunta de repente saltó sobre la mesa y lanzó su puño contra la parte trasera de la cabeza del que respondía. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué? Una tormenta de violencia irrumpió repentinamente en el lúgubre refugio. El hombre en su centro había estado sentado inicialmente junto a la entrada y, evidentemente, había hecho algo sospechoso, ya que la puerta, que solo debía abrirse al acercarse con el token místico y la llave física correctos, se abrió por sí sola. Una sombra gigantesca se deslizó sin ser invitada. Las dos despiadadas tempestades arrasaron la habitación en menos tiempo del que le llevó al primer desafortunado deslizarse hasta el suelo, dejando una línea de sangre cuando su rostro se arrastró contra la pared. De todos ellos, solo el cabecilla logró mantener la conciencia. Aún así, se encontró atrapado en un tronco gigantesco que le robó toda movilidad. A través de su ropa,
incontables patas dentadas lo pinchaban desde el interior del apretado lazo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué has traicionado? ¿Traicionado? Nunca estuve de su lado, Sir Lucas. Rompiendo la regla tácita de no usar los nombres reales entre ellos, el traidor se quitó la capucha. Con un chasquido de dedos, su rostro comenzó a derretirse como una estatua de cera expuesta al calor. Aunque la escena era lo suficientemente aterradora como para dejar a cualquiera sin aliento, lo que la capa derretida reveló no era ni músculo fibroso ni carne viscosa. En su lugar, quedó al descubierto un rostro delgado, perteneciente a un hombre que el cabecilla nunca había visto antes. Aunque sus rasgos eran demasiado suaves como para ser intimidantes, había un destello cruel en sus ojos azul gatuno, y su cabello rubio, apretadamente recogido, brillaba con un peligro más afilado que cualquier hoja. ¿Qué? Pero, ¿quién eres tú? ¿Qué le has hecho al barón Radomir? Oh, no se preocupe. Está perfectamente a salvo, bueno, perfectamente vivo. Simplemente usé un pequeño truco para tomar prestada la piel de su rostro. El hombre se limpió los restos adheridos a su cara con un pañuelo. Al notar una presencia en la puerta, que había sido cerrada de golpe en medio del caos, saltó de nuevo sobre la mesa y la abrió. Al hacerlo, se arrodilló solemnemente, preparado para dar la bienvenida a quien fuera a entrar. Compórtese. Lady Agripina del condado Biorum y Sir Gundar del marquesado Donnersmarck han llegado. ¿Qué? Acompañados por un séquito de caballeros personales, un par de matusalenes vestidos con fastuosos atuendos de gala entraron en la sala. La mujer lucía unos llamativos ojos heterocromáticos y un peinado plateado impecablemente arreglado. El hombre llevaba con elegancia la reciente tendencia de ropa ajustada y esbozaba una sonrisa casi angelical. ¿Cómo está usted, conde Bismarck? Creo que la última vez que nos vimos fue en la fiesta del jardín, ¿no es así? Ha pasado un tiempo, Lucas. He agradecerte por tu obsequio celebrando el matrimonio de mi primo. ¿Ya te ha escrito una carta de agradecimiento? Por muy buen hombre que sea, puede ser algo olvidadizo con este tipo de cosas. Ambos matusalenes saludaron al hombre cautivo como si no se encontraran en las condiciones más poco honorables posibles. Lucas von Bismarck sentía como la ironía de sus palabras le perforaba el corazón. Había invertido cada fibra de su ser en este complot. A pesar de todos los leales vasallos que tenía a su disposición, había trabajado con sus propias manos para mantener la mayor cantidad de información en secreto. Los únicos que sabían algo eran sus socios en el crimen, y ellos solo habían intercambiado inteligencia con el máximo cuidado. Por encima de todo, había hecho todo lo posible para mantener a sus objetivos en la oscuridad. No había escatimado gastos para asegurarse de que ni siquiera un rumor casual llegara a los oídos de las dos máximas autoridades en el diseño de aeronaves, los más confiables vasallos del emperador, y, sin embargo, la heroína de su generación estaba ahí. El conde Tauma Palatino, que en 20 cortos años se había incrustado en los cimientos del imperio, no le prestó la menor atención al tembloroso cerebro detrás de la conspiración mientras comenzaba a revisar los papeles en la mesa. ¡Oh, cielos! Esto es terrible. ¿No quieres echarle un vistazo, Gundar? Vaya. Esto sí que es terrible, conde Biorum. ¿Cómo pudieron haberse robado tantos documentos secretos? Supone que el comité de contrainteligencia del colegio ya no es lo que era. Oh, no seas tan duro. Donde hay voluntad, hay camino, como dicen. Lograr cualquier cosa que uno se proponga es la raíz de toda hechicería. Por lamentable que sea el objetivo, este es el fruto del esfuerzo, sudor y lágrimas de alguien. Si tan solo ese esfuerzo se hubiera puesto al servicio de su majestad. Ah, qué desperdicio tan tremendo. ¡Qué tragedia! Por triste que me resulte decirlo, no tiene más remedio que acusarte de alta traición, Lucas. Su acto extravagante era una declaración de que no estaban decepcionados ni sorprendidos. Lucas se dio cuenta de que ellos ya lo sabían, en algún punto, habían descubierto la verdad. No sabía dónde, pero en algún lugar, había habido una fisura en las costuras. Habían tirado de los bordes deshilachados, abriendo la grieta para desenterrar la oportunidad de contraatacar. A este ritmo, el control de los oligarcas solo se haría más fuerte. No había llegado al extremo del asesinato, pero dirigir intencionadamente un ataque al vuelo en el que estaría el emperador era, sin duda, traición. De hecho, era alta traición. Tanto él como sus secuaces serían ejecutados, sus familias despojadas de todos sus privilegios y sus riquezas confiscadas como parte del tesoro nacional. No quedaría nada de ellos. Aunque cada persona en esta sala aún respiraba, ya estaban muertos y olvidados. Tú me tendiste una trampa. Vaya, qué grosero de tu parte. ¿No estás de acuerdo, Gundar? Por supuesto,
con Deubiorum. Después de todo, los dos simplemente recibimos una pista anónima y nos apresuramos a neutralizar una amenaza potencial a la seguridad nacional. No me mientan, malditos fisgones. El hombre quería gritar, pero lo amordazaron antes de que pudiera emitir más quejas. Por grande que fuera el pez, no había escapatoria una vez que la red estaba puesta. Aquí, ya lo habían arrastrado indefenso hasta la cubierta. La oscura realidad que lo aguardaba lo golpeó con la violencia de una ola marina, sumiéndolo en la desesperación. Consejos: aunque el Código Penal del Imperio tiende a evitar los castigos por asociación, las penas por alta traición son lo suficientemente severas como para borrar clanes enteros, sean nobles o plebeyos. Di una calada, inhalando el aire nocturno filtrado de humo y el aroma de la conspiración mientras la Madre Diosa observaba desde lo alto. Ya estaba demasiado acostumbrado a esta escena familiar, aunque, pensándolo bien, ¿cómo no estarlo? Al fin y al cabo, era un hombre de mediana edad que había pasado los últimos 20 años corriendo de un lado a otro jugando a ser espía. Desde la azotea, vigilé cómo mis hombres y nuestros aliados abajo amarraban a los traidores en una fila y cargaban cajas llenas de documentos sensibles. Los dos directores de esta operación habían arrastrado al cabecilla detrás de todo esto a una sala cerrada para llevar a cabo el tipo de diversión nocturna menos glamorosa imaginable. Me lamenté por el pobre diablo. Iba a ser el juguete por una ratona de biblioteca más interesada en las historias que en la realidad y por un fetichista del poder que codiciaba la autoridad no como medio, sino como fin en sí mismo. Todo lo que había construido a lo largo de su vida sería reducido a polvo por dos dementes. Por erradas que fueran sus ambiciones, no pude evitar sentir lástima por él. Que te arrancaran información de lo más profundo del alma era una experiencia extenuante, incluso en un entorno de entrenamiento esterilizado. Esos dos seguramente se asegurarían de no dejarlo morir, prolongando su sufrimiento. Al pensar que los dioses no serían tan despiadados como para castigarme por compadecerme de un criminal, honestamente, si esos dos psicópatas podían andar con la cabeza en alto, entonces yo estaba definitivamente a salvo. Ofrecí una oración inútil. Mientras lo hacía, una figura se acercó detrás de mí. Buenas noches. La luna de esta noche es tan encantadora como siempre. Supongo que sí, respondí. Envuelta en telas azul marino que se fundían con la noche, la gigantesca sombra que se había deslizado silenciosamente detrás de mí era la misma que me había acompañado en la destrucción del escondite secreto. Innumerables patas agitadas forraban su tronco, terminando en dos apéndices dentados que sobresalían de su extremo posterior. De sus dos pares de brazos, el inferior estaba cruzado bajo su ropa, fuera de la vista, hablando sin mover siquiera los labios. Los rasgos demasiado perfectos de la mujer parecían falsos bajo la luz de la luna. Era bonita hasta el punto de no dejar impresión alguna, olvidable a pesar de ser claramente única. Mirando hacia atrás, mi historia con esta belleza pelirroja había sido larga. Parece que somos aliados una vez más, dijo, y, a juzgar por cómo se están desarrollando las cosas, esta colaboración parece que será algo duradera. Hay más implicados de los que puedo contar con las manos, y atraparlos a todos antes de que empaquen y huyan será un verdadero reto. Nuestros amos nos han metido a ti y a mí en un lío terrible, en absoluto. De hecho, yo lo estoy disfrutando bastante. La voz de Nakeisa tenía un matiz de deleite, aunque, como siempre, mantuvo su expresión perfectamente neutra. Se sentó a mi lado y extendió una mano abierta, como si lo que venía después fuera evidente, y lo era. Le entregué el puro que estaba fumando sin decir una palabra, y ella se lo llevó a la boca sin una pizca de desconfianza. Hubo un tiempo en que los dos fuimos enemigos mortales, listos para luchar hasta la muerte. Solo había una explicación para que ahora pudiéramos compartir un cigarro, a pesar de todas sus disputas. Lady Agripina y el marqués Don Nersmark eran el tipo de lunáticos que no veían problema en trabajar juntos si sus intereses coincidían. Cualquiera que trabajara para estas mentes de mente tenía que fingir camaradería con personas que bien podrían haber matado sus jefes, subordinados, amigos o familiares. Gobernados por el compromiso y la eficiencia, esta retorcida relación de cooperación se había roto y vuelto a atar una y otra vez, como un matrimonio tóxico. Tratar de contar cuántas veces nos habíamos unido o enfrentado solo para traicionarnos en el último momento era inútil. ¿Cansado, supongo?, dijo Nakeisa. Este relleno es bastante potente, ¿y quién podría culparme? Estaba usando la cara de otro y viviendo su vida durante meses. Absorber los recuerdos de otra persona como si fueran una lista de notas pasa factura. Un poco más corto ahora, el cigarro volvió a mí, y lo encendí de nuevo. En algún momento, había sucumbido a la necesidad de la eficiencia, por más vulgar que fuera considerado. Casi siempre optaba por fumar rape envuelto en papel, a menos que estuviera excepcionalmente desocupado.
Que llenar mi pipa se hubiera convertido más en una molestia que en un encanto elegante. Hablaba de lo desgastado que estaba como persona. Aunque, en verdad, la facilidad de cambiar mezclas por algo que pudiera ocultar un catalizador hacía que los desechables fueran mucho más convenientes. Cuando quedó reducido a un trozo inutilizable, busqué un reemplazo en mi bolsillo. Para mi irritación, me di cuenta de que no había tomado uno de mis propios cigarros, sino uno que coincidía con los gustos del hombre cuya vida había estado viviendo. Reprimí mi molestia entregándole el rústico cigarrón a Keisa, y ella se lo llevó a la boca sin decir una palabra. Asumir una identidad falsa ya era suficientemente difícil, pero robar el rostro y los recuerdos de alguien era agotador. Reconocía que era el método más infalible para infiltrarme en el enemigo, pero pisotear docenas de tabúes no era precisamente saludable para la mente y el alma. Honestamente, ¿cómo terminé acostumbrándome a una vida como esta? Hace mucho tiempo que renuncié a intentar descubrir la verdad. Los factores que me llevaron hasta aquí podrían llenar una novela de misterio enrevesada varias veces. Puestos en papel, serían una serie interminable de tomos gruesos donde cada enigma se ramificaría en varios más pequeños, todo para culminar en un volumen final donde la identidad del culpable quedaría a discreción del lector. Pensar en ello era una pérdida de tiempo, pero, cualesquiera que fueran los detalles, algo estaba claro: escapé de la servidumbre para emprender una aventura, pero no escapé de las maquinaciones de Lady Agripina. Si tuviera que adivinar, diría que seguir el consejo de la madame de empezar a trabajar cerca de la capital en lugar de en la frontera había sido el mayor factor. Lo intenté con dudas al principio, y con gran éxito. Para cuando fui a buscar a mi compañera de la infancia y establecerme cerca de Berlín, ya estaba atrapado en una trampa de la que no podía escapar. Así que aquí estaba, trabajando como agente secreto de Lady Agripina. Mi dominio básico de los modales me convertía en un peón útil en la alta sociedad, y en la superficie, seguía siendo un aventurero de confianza para los clientes de la élite de la ciudad. Sin embargo, no podía decir que había realizado mis sueños cuando mis deberes principales implicaban este tipo de derramamiento de sangre encubierto. El cigarro subía y bajaba en el rincón de mi visión. Nakisa pedía fuego. Sabía que no podía usar magia, pero dudaba de que realmente careciera de medios para encenderlo ella misma. Aún así, después de sacar otro puro de mi elección y pasar la llama desde el extremo humeante, me incliné hacia ella. Las puntas de nuestros cigarros se rozaron, y las brasas entre ellos brillaron más rojas que la carne de lenguas entrelazadas. Cruzamos miradas mientras esperábamos a que la llama pasara. Luego arrojé el extremo usado desde el tejado. El hechizo que había lanzado al encenderlo entró en su fase final, vaporizando lo que quedaba antes de que tocara el suelo. Un cigarro usado era una bóveda de información personal lista para ser saqueada, no iba a permitir que quedara ni una sola brasa. Exhalamos. Dos sombras de humo se entrelazaron y se enroscaron a nuestro alrededor como 100 pies serpentinos. Esto es horrible. ¿Qué clase de hombre estabas personificando? El tipo que era tan malo como su gusto en cigarros. Claramente, no apreciaba mi regalo. A mí tampoco me gustaba el sabor, pero lo soportaba porque un cambio repentino podía levantar sospechas. Ella estaba recibiendo este cigarro gratis, así que era grosero que se quejara. Aún así, nuestra relación había evolucionado mucho desde que la conocí como sirviente de Lady Agripina. Era obvio que nuestra primera batalla no había sido la última. No sabía si llamarlo terco o temerario, pero el marqués Don Nersmark había seguido interfiriendo en los asuntos de la madame como un reloj, y, como sus armas ocultas, nos veíamos obligados a seguir el ritmo. Por menor que fuera la batalla, Nakisa siempre iba directamente hacia mí cuando estallaba un enfrentamiento, probablemente como represalia por lo que le hice en los brazos. Luchar contra mí debía de haberle dado una buena cantidad de experiencia, porque había desarrollado nuevos trucos y mejorado constantemente hasta el punto de que ahora me costaba enfrentarla uno a uno. Hoy en día, estábamos tan igualados que imaginaba que ambos acabaríamos muertos en una pelea justa. Oh, por cierto, Erich, dijo, esta misión resulta ser la última en mi itinerario. En una noche en particular, nos encontramos en combate una vez más por enésima vez, si mal no recuerdo, una disputa sobre qué región albergaría el segundo aeropuerto imperial había escalado. Ambos dimos una lucha feroz, pero las circunstancias eran críticas, parecía que estábamos destinados a asestar un golpe mortal al otro. Sin embargo, en el momento decisivo, ella dejó de atacar y yo bajé mi espada. Nos quedamos ahí, mirándonos con furia, hasta que ella hizo una propuesta. El marqués estaba posicionándose para cooperar con el conde, explicó, así que tal vez me interesaría una tregua. Y como un pensamiento añadido, dijo, además, te deseo, por toda la sed de sangre ardiente que me había dirigido,
nunca tuve la impresión de que hubiera algo romántico entre nosotros. ¿Cómo había llegado a esto, de todos modos? ¿Estás libre después de esto?, preguntó Nakeisa, como si no supieras ya la respuesta. Asentí sin decir una palabra. ¿Consejos? Las afiliaciones nobles son algo moldeable. Quien envenenó tu vino ayer podría levantar una copa en tu nombre mañana. Mientras mis manos derramaban manchas de rojo sobre el mar de olivo atrapado bajo ellas, el color cautivador se tornaba aún más provocador. Su habitual fachada se desmoronó en una sonrisa, cuyo arco se torcía hacia un parche azul oscuro en su mejilla derecha, interrumpido por el incesante hilo de sangre que le goteaba de la nariz. Manos brillantes y marcadas en rojo resaltaban en su cuello, acompañadas de más hematomas en su estómago y bajo su axila derecha. Yo también estaba golpeado y magullado. En mi espalda estaba la vívida impresión de la pared contra la que había sido estrellado. Una gota de carmesí cayó sobre su mandíbula y fue llevada a su boca por un conjunto de mandíbulas. Al parecer, también estaba sangrando de la frente. El resumen de cómo terminé en este estado tan lamentable era que la mujer debajo de mí me lo había pedido. Sin embargo, eso ignoraría cómo los cepa en general eran supuestamente tan inclinados a la violencia que trataban las peleas a puño limpio como un preludio al cortejo. No era nada emocionante recibir una paliza cada vez que pasábamos la noche juntos. Aunque teníamos un acuerdo tácito de no cruzar la línea hacia fracturas de huesos o dislocaciones, eso no hacía el dolor menos real. De hecho, mirando hacia atrás, probablemente crucé la línea al dejar que todo este arreglo surgiera en primer lugar. Aquella fatídica noche en que Nakeisa me ofreció una tregua y me invitó a mi cama, volví a casa para buscar consejo de Margit. Como había estado conmigo durante nuestro tiempo como aventureros normales, terminé arrastrándola a esta línea de trabajo poco respetable. Seguía siendo mi compañera tanto ante el público como en las sombras. Naturalmente, fui a preguntarle cómo rechazar la invitación, pero su respuesta estuvo completamente fuera de lo que esperaba. ¿No crees que sería cruel rechazar una petición tan apasionada? Confundido por la indiferencia de mi compañera, la tomé en brazos y murmuré que todo lo que yo necesitaba era ella. Poco sabía entonces que había sido ella quien avivaba las llamas, incitando a Nakeisa a emplear medios cada vez más radicales desde el principio. Y mira cómo resultó todo eso. Quiero decir, obviamente no era quien para hablar, considerando que al final fui yo quien aprovechó la situación, pero aún así, esta coalición actual entre Ubiorum y Donnersmarck solo duraría hasta que el momento crítico estuviera en el horizonte. En ese punto, inevitablemente nos apresuraríamos a eliminarnos a puertas cerradas una vez más. Era un milagro que alguien pudiera estar de humor teniendo eso en mente, tanto ella como yo. La determinación necesaria para acabar con alguien con quien compartes una relación íntima es difícil de describir con palabras. Ciertamente, ese era un fallo de mi parte como agente encubierto. Bueno, al menos sabía que Lady Agripina consideraría ese detalle en sus cálculos cuando me enviara a hacer su trabajo sucio. Nuestro baile de cortes, moretones y agotamiento general duró hasta que la diosa de la noche estuvo casi de regreso en su alcoba. Naturalmente, estábamos exhaustos y paramos a descansar. Mandó un cigarro, bebí un vaso de jugo diluido con agua. Mis hombres debían tener un informe listo para mí al amanecer, y no podía permitirme tomar vino. Una vez que recuperamos el aliento, me giré hacia la cama solo para ver a una mujer exhibiendo descaradamente las marcas que salpicaban su cuerpo. Su cumpleaños es pronto, ¿no es así?, pregunté. Sí, ya casi alcanza la mayoría de edad, respondió Nakeisa. Tras un momento de reflexión, añadió, los años ahí también te pasan volando. Bueno, ya sabes, considerando lo que hacíamos, era natural que las cosas terminaran así. Cuando me enteré de la noticia, pensé que mi excusa de reportar que había dejado fuera de combate a uno de los mayores activos del enemigo por unos meses era infalible. Sin embargo, Lady Agripina solo me dedicó una sonrisa desganada, y la otra mujer múltiple en mi vida me miró con una expresión cargada de intenciones indescifrables. Toma. Es un regalo. Normalmente evitaba llevar efectos personales cuando trabajaba, pero había anticipado este encuentro gracias al cronograma de la operación. Además, sí lo veía como una forma de recolectar información, claramente estaba relacionado con el trabajo. Nunca me permitieron darle un nombre, ni tampoco llegué a ver su rostro, pero preparé un regalo para celebrar el cumpleaños de mi hija. Entrégaselo, ¿quieres? Todo lo que sabía de mi hija era una estimación del momento en que nació y que tenía mi cabello y mis ojos. Ni siquiera conocía su nombre, mucho menos cosas como su comida favorita. Lo único que podía hacer era enviarle regalos, siempre y cuando no interfirieran con mi trabajo. Consideré que mandarle un arma sería inapropiado. Los cepa a su alrededor se asegurarían de que tuviera el mejor equipo, de todos modos, así que siempre elegía algo digno de un padre para su hija. Esta vez, había traído un accesorio de plata para el cabello.
Había oído que estaba dejando crecer su cabello, y algo práctico parecía ideal para su mayoría de edad, aunque no sabía si realmente usaba lo que le enviaba. Lo único que me importaba era que supiera que su padre quería celebrar que había nacido. Dicho esto, fue un verdadero impacto enterarme de que había heredado ambos de mis rasgos recesivos. Hasta donde sabía, la sangre del sur cerca del Mar del Sur tenía muchas más probabilidades de transmitirse que la nuestra, del norte. Eso haré, dijo Nakeisa. Estoy segura de que le encantará, de verdad, por supuesto. Usa todas las cosas que le has enviado para que la reconozcas a primera vista. Eso está bien para ti. Le había enviado a nuestra hija una cantidad considerable de regalos, anillos, collares, pasadores y más. Si los llevaba todos, se vería ostentosa, llamativa. Sabía que el dinero no compraba el amor, pero le había mandado mucho oro, plata y gemas con la esperanza de que los encontrara bonitos. Mientras Nakeisa y yo nos despedíamos, me dejó con unas palabras que sacudieron mi alma. Y, ¿sabes? Pronto me acompañará en la batalla. Recé a todos los dioses que pude imaginar para evitar el destino de convertirme en el próximo sabueso de Culain 12. El sabueso de Culain, conocido también como Cuchulain, es un héroe legendario de la mitología celta irlandesa. El joven Setanta, nombre original de Cuchulain, adquirió este título tras un incidente en el que mató al feroz perro guardián del herrero Culan para protegerse. Sintiendo remordimientos, Setanta se ofreció a reemplazar al perro y a proteger la casa de Seu-Laan hasta que pudiera entrenar otro guardián. Desde entonces, fue conocido como el sabueso de Culan. Consejo: los niños nacidos de padres similares a los Menci tienden a exhibir patrones de herencia similares a los humanos de la Tierra, quizá debido a sus estructuras corporales parecidas. La cepa se enderezó, sanó sus heridas con ungüentos místicos y se deslizó lejos del sol matutino hacia su base más cercana. Pero entonces, sintió una premonición de muerte. Dado a quien servía, esto era algo ordinario. La presencia estaba cerca, tanto que la única explicación lógica era que las tropas que había apostado cerca del escondite de Erich ya habían sido eliminadas. Por lo tanto, Nakeisa continuó caminando como si no estuviera al tanto, solo para lanzar su tronco hacia atrás cuando el enemigo se lanzó al ataque. Sin embargo, la poderosa patada de la cepa solo alcanzó el aire fresco del amanecer. Era una trampa. Cubriéndose el cuello, giró rápidamente, pero el brillo metálico ya estaba frente a su rostro. No obstante, el destello no provenía de una hoja lista para acabar con su vida, era un simple cáliz de plata. Siguiendo el brazo que lo sostenía, la mirada de la cepa se posó en una sonrisa traviesa invertida. Aunque ya pasaba de los 30, la aragne colgada en el aire no mostraba señales de envejecimiento, al igual que la espía de cabello dorado, era una de las mayores rivales de Nakeisa. Eres libre de divertirte como quieras, pero ¿no estás siendo un poco descuidada? Parece que sí. Gracias por la advertencia. La verdad era que estas batallas de Nakeisa entre las sábanas le costaban más a su cuerpo que la gran mayoría de los enfrentamientos en el campo, pero no trabajaba en una industria donde ese tipo de excusas fueran válidas. De hecho, acabar con una vida en pleno acto era una práctica estándar, incluso ella misma aceptaba que el agotamiento era una excusa patética. La cepa sabía que había sobrevivido aquel día por pura suerte, su alianza actual significaba que la aragne no podía matarla sin desmoronar el plan de su empleador. De lo contrario, ese cáliz en su mano habría sido, sin duda, un puñal. Gracias a su conjunto de habilidades, Margit solía trabajarse parada de Erich para recolectar información. Sin embargo, era lo suficientemente fuerte como para que, cuando ambos se unían en el campo de batalla, Nakeisa ya no pudiera defenderse. Aquello había sido, sin duda, un golpe de fortuna. Colgando de un único hilo conectado al techo cercano, la espía aragne cortó su línea de vida y aterrizó sin hacer el menor ruido. Alzando la botella que sostenía en la otra mano, preguntó: ¿te apetece otro trago? Erich puede tener asuntos que atender, pero tú todavía tienes tiempo, ¿verdad? Eso no suena nada mal. Tengo una base cerca, si quieres venir. La gente cepa sintió que negarse sería igual a huir con la cola entre las patas, así que aceptó. No pasaría mucho tiempo antes de que su siguiente rotación de vigilantes encontrara a sus compañeros caídos y se diera cuenta de que algo andaba mal. En ese caso, podía dejar el cuidado de la situación en sus manos y dedicarse a sacar información de alguien que sabía que algún día sería su enemiga. Así, la ciempieza aceptó la invitación de la araña. Nakeisa llevó a Margit a un lugar que no temía revelar, probablemente la aragne ya lo conocía de todos modos, y eligió una posada barata. Tenía una habitación permanente allí, registrada bajo un nombre falso. El par se sentó frente a frente, chocando sus vasos sin siquiera un aperitivo para acompañar.
Una lucía su característica sonrisa que nunca se desvanecía, la otra mantenía su imperturbable expresión de póker. Esta operación ha sido ciertamente espantosa, comentó Margit. El pobre Erich parecía terriblemente agotado tras la larga misión encubierta y toda la psicohechicería. No estoy muy familiarizada con los detalles técnicos, pero inyectar memorias ajenas parece mucho más angustiante que leer un relato escrito, y lo es. Tiene la experiencia suficiente para conservar su sentido del yo, pero es un proceso arduo deshacerse de los efectos residuales en su psique. Supongo que tendré que ayudarlo a superarlo otra vez. Aunque, por el momento, estoy segura de que pasará 1 o 2 horas mirando su reflejo en el espejo. La risa divertida del Aracne contrastaba fuertemente con los celos incontenibles de la cepa. En la oreja de Margit había una vieja concha marina que de vez en cuando tintineaba contra sus engastes metálicos, en su cuello va un collar ajustado, y en su tercer dedo, un anillo, ambos encantados con algún tipo de hechizo. Eran promesas físicas de amor, entregadas por el hombre contra el que Nakisa había presionado su cuerpo hacía tan solo un momento. Mientras tanto, la cepa no llevaba nada destacable. Sabía que los accesorios solo introducían más debilidades que explotar, pero eso no impedía que sintiera la brisa correr por su piel. Vestía las mismas ropas de trabajo de la noche anterior, cubierta de pies a cabeza y equipada con sus confiables armas de asta encadenadas. Aún así, se sentía completamente desnuda. Los regalos que Erich le hacía siempre eran perecederos. Ya fueran dulces de un famoso pastelero o vino elaborado con las uvas más jugosas, siempre traía algo que se adaptaba a su paladar y, a pesar de que ambos eran prácticamente inmunes al veneno, demostraba su sinceridad probándolo primero. En toda honestidad, no podía negar que estos obsequios la hacían feliz, pero, en ocasiones, ver a Margit cubierta de joyas que gritaban, «Esta es mía», la llenaba de una envidia insoportable. Los pendientes eran solo una forma de arrancar una oreja. Los collares, una forma de ser estrangulada. Los anillos estorbaban al manejar armas y podían engancharse en las ropas de un oponente en combate cuerpo a cuerpo. Nakisa sabía esto. Lo sabía, pero no podía evitar desear todo lo que veía. En sus peores momentos, incluso se había sorprendido a sí misma considerando quedarse con uno de los regalos para su hija. Y el próximo paso del plan no es mejor, suspiró Margit. Los detalles van tomando forma, y parece que todo será fuera del condado, otra vez. Y lo peor es que algunos de nuestros objetivos se han ido a los satélites. Supongo que estaremos de viaje una vez más. Muy inconveniente, coincidió Nakisa. Especialmente, imagino, con tu hija tan joven. Ni te lo imaginas. En la superficie, Nakisa se esforzaba por extraer información útil, pero detrás de sus labios cerrados, apretaba los dientes y chasqueaba sus mandíbulas al pensar que había perdido como mujer, que el hombre que había capturado su corazón, el hombre que consideraba digno de matar, no fuera suyo la frustraba como nada más. Había fracasado tanto en conquistarlo como en sostener su cabeza inerte, lo único que podía hacer era observar mientras él se adentraba felizmente en la telaraña por su propia voluntad. Por otro lado, la sonriente Aracne no era mucho mejor. Margit sabía que ocupaba la posición superior. También sabía mejor que nadie que habían sido sus propios juegos inmorales los que habían llevado a esta situación desde el principio. Todo había surgido del impulso del Aracne de presumir ante el mundo que había conseguido el mejor trofeo, afirmar que el hombre que amaba, el hombre que la amaba, era tan codiciado por los demás que estaban dispuestos a abandonar título y rango solo para aferrarse a sus pies. Los impulsos que bullían dentro de ella eran tan destructivos como competitivos, y no había logrado contenerlos. Si no hubiera tomado este camino de sangre y en su lugar hubiera vivido sus días como cazadora en un cantón rural, sin duda habría pasado toda su vida sin llegar a retorcerse de esta manera. Por desgracia, Margit se había lanzado de cabeza al reino de las sombras para quedarse con su pareja elegida, no a regañadientes, sino con entusiasmo absoluto. Sin querer enredar a nadie más, Erich seguía mintiéndole a su hermana, diciéndole que no era más que un simple aventurero, lo mismo hacía con sus amigos magos y sacerdotes. Pero él la había elegido a ella y solo a ella para morir a su lado cuando llegara el final, y aceptar esa elección había sido demasiado fácil. Ahora, sin embargo, lo estaban arrebatando lentamente de su lado. Ya fuera intencional o no, era innegable que la cepa había creado una grieta en el corazón de Erich que ya no pertenecía exclusivamente a Margit. Por pequeña que fuera, esa rendija albergaba a una hija que él no conocía y a la que un día enfrentaría en batalla, y a la mujer que la había traído al mundo. No le habían quitado toda una pierna, a lo sumo, se habían elevado 1 o 2 dedos. Pero la Aracne no se había dado cuenta de cuánto desprecio tendría hacia los carroñeros que mordisqueaban su presa hasta que fue demasiado tarde. Lo que antes había sido un juego pecaminoso y placentero para ella se había convertido en celos abrasadores. Era aún peor en combate.
Dejando de lado el éxtasis de que él depositara en ella su completa y absoluta confianza, Margit estaba lo fija que estaba la mirada de Erich en la cepa mientras luchaban. A pesar de entender que solo la veía como una enemiga a la que debía matar, la pasión en su mirada era palpable. Sed de sangre era un término demasiado limitado para describir la emoción cruda con la que la cubría, y en algún momento del camino, la Aracne se encontró terriblemente disgustada con ello. Ojalá, pensó Margit, fuera algo que pudiera compartir. Tomemos al profesor Oikomurgo. Si hubiera compartido a Erich con él como alguien a quien apoyar juntos, habría estado feliz de dar la bienvenida al Tibisco como un compañero de armas. O consideremos a la monja vampira. La forma en que observaba a sus compañeros mortales no era diferente de la mirada que Margit dirigía a su propia hija. Estaba segura de que podría haberlo dejado pasar, y cómo olvidar a su mimada hermana menor. Hasta el día de hoy, la Aracne podía verla aferrarse a él con total compostura, porque entendía el amor que lo impulsaba, pero la sed de sangre, ese deseo de matar que Erich mostraba hacia Nakeisa. Eso, Margit nunca lo había sentido. No debería haber razón alguna para desearlo, pero ahí estaba, envidiando a la cepa con todo su ser. Desear que su amado quisiera matarla no era en absoluto normal, pero el pensamiento era música dulce para los oídos de Margit. Nunca había querido matarlo, pero, por razones que no podía explicar, la idea de ser asesinada por él le resultaba tentadora. Una parte de ella lo atribuía a esos rincones de su mente que deseaban ser una princesa de cuento de hadas, deseada ante todo y, en todos los sentidos por su caballero de brillante armadura. Otra parte sospechaba que había algo más visceral impulsándola. Al final, las emociones son tuyas para sentir, pero no tuyas para controlar. Donde este axioma había sido antes la fuente de su diversión, ahora servía para hundir la cuña del arrepentimiento profundamente en la mente de la Aracne, una angustia que ocultaba bajo una sonrisa agradable. Así como Nakeisa envidiaba a Margit, Margit también envidiaba a Nakeisa. Las dos mujeres ferales charlaron un rato más mientras bebían, tratando de exprimir cualquier información útil que pudieran, pero al final llegaron a la misma conclusión. Bueno, entonces, dijo Margit, que podamos llevarnos bien en el futuro cercano. Sí, respondió Nakeisa. Como siempre lo hacemos, aunque solo habían hablado de temas triviales en términos vagos, sus largas trayectorias como agente secreta significaban que podían deducir algunas cosas solo por instinto, como, por ejemplo, cuando la otra planeaba traicionarla. Aunque siempre era un hecho que ambas partes buscaban la oportunidad de apuñalar a la otra por la espalda, parecía que el lapso de su alianza estaba cerca. Con el primer y mayor golpe recién finalizado, solo quedaban unas pocas victorias garantizadas por delante. La pregunta a partir de aquí sería quién podría ejecutarlas con mayor gloria y márgenes más amplios. O, quizás, una de ellas reclamaría todo para sí misma. Con eso en mente, las dos mujeres se dieron la mano. Espero que nos veamos pronto, dijo la Aracne con una sonrisa de oreja a oreja, y que te mantengas saludable hasta entonces, replicó la cepa con una expresión completamente seria. El mundo era un lugar complicado, y estas eran dos almas complicadas, destinadas a cruzarse una y otra vez hasta que una de ellas diera su último aliento. Mostraban expresiones opuestas, pero juraban el mismo voto. La próxima vez, estás muerta. ¿Consejos? Las semihumanas artrópodas a veces exhiben comportamientos totalmente irracionales según los estándares Menzi. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.